Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1031 del manga, el cual si habéis visto reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré en descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante, me ha parecido un capítulo redondo de inicio a final. Los 3-4 frentes abiertos que hemos visto han sido todos ellos interesantes. Es cierto que unos más que otros, pero de base todos ellos han sido bastante interesantes. Y como no ha habido nada que me haya disgustado especialmente, pues sinceramente quedo muy satisfecho tras haber leído este capítulo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Antes de pasar con el capítulo como tal, quiero detenerme un momento en el color spread, algo que hacía muchísimo tiempo que no hacía, detenerme en un color spread o en una portada, pero este creo que sí que es digno de mención o de un muy breve análisis, de invertir unos pocos segundos, unos pocos minutos en él, puesto que hay dos dudas que yo considero que aclaran bastantes. Dos dudas que es cierto que muchísima gente ni siquiera las tenía, porque asumía que las cosas eran como parece ser que lo son tras este color spread, pero sí que es cierto que ha habido ciertos puntos en ciertos momentos en la comunidad de One Piece donde esto se ha llegado a discutir y por ello quiero hablarlo. Bueno, como vemos en este color spread aparecen como la mano derecha de los líderes de diferentes tripulaciones u organizaciones en el caso de los revolucionarios, y es precisamente el caso de los revolucionarios el primero del que quiero hablar, y es que bueno, no me atrevería a decir la palabra se confirma, pero estaría bastante cerca. Se intuye muy fuertemente, por decirlo de alguna manera, que Sabo es el miembro más importante del ejército revolucionario después de Dragon. ¿Por qué aquí había algún tipo de duda? Pues porque antes no, y ahora también, qué narices, Sabo es conocido como el número 2 del ejército revolucionario. La cosa es que había gente que consideraba que Dragon podía ser el número 0 y que el número 1 fuese alguien que por jerarquía estuviese por encima de Sabo y por debajo de Dragon. Pero tras este color spread y bueno, también tras muchos eventos que hemos visto en estos últimos años, creo que queda bastante claro que efectivamente Sabo es el segundo miembro más importante dentro del ejército revolucionario, solo después del líder de Monkey D. Dragon. Y el segundo detalle a mencionar también es algo similar, y es el caso de Shiryu de la Lluvia. Hay mucha gente que, esto sí, creo que se mantiene en duda incluso ahora, que pone a Burgess como la mano derecha de Kurohige, porque al fin y al cabo fue o era uno de los nakamas, bueno, siempre ha sido uno de los nakamas como más vocales dentro de la tripulación de Kurohige y el que digamos que más presencia tenía junto al capitán. Pero tras el time skip, o bueno, tras la unión de Shiryu de la Lluvia, hemos ido viendo cómo Burgess al final no parecía para tanto y cómo a Shiryu se le ha ido cada vez dando más importancia. Y si ha aparecido en este color spread, creo que claramente lo podemos tomar como que ahora mismo, a estas alturas de la obra o de la historia, como queréis considerarlo, Shiryu de la Lluvia sí que es la mano derecha de Kurohige, en lugar de serlo Burgess, como podía aparentarlo durante bastante tiempo. El capítulo titulado El Guerrero de la Ciencia comienza con varios piratas bestias random flipando por lo que Law y Kid consiguieron en el final del pasado capítulo, hasta el punto de creer que ni siquiera Big Mom podría sobrevivir a una combinación de ataques tan poderosa como la de estos dos supernovas, quienes a su vez están exhaustos tras usar su despertar, acerca del cual le pregunta Law a Kid, diciéndole que su despertar le permite aplicar cualidades magnéticas a algo, pero que cuánto tiempo dura activo. A lo que Kid le responde que por qué debería de revelarle todos sus secretos, cuando de repente varias vigas metálicas salen volando, y bajo ellas vemos a la Yonko estar levantándose, causando tanto miedo en los piratas bestias random como para que se dé la condición para que pueda activar el Soul Focus, dándoles las opciones de que le entreguen o Shiruko, es decir, pastel de judías dulces, o su vida, acabando estos por perder su esperanza de vida al no tener nada de Shiruko que darle, para inmediatamente Big Mom pasar a entregar estas almas a las vigas que Kid usó para dañarle, pero sin creer que esto es suficiente para vencerles, se arranca a sí misma un año de esperanza de vida y se lo come para volverse más fuerte, o bueno, quizás mejor dicho, más grande, tanto ella como Napoleón, Hera y Prometeo.
para terminar por decirles que no ha sufrido tanto daño en décadas y que considera que eso es bastante impresionante por su parte, así que como sabe que están ahí para quitarle su trono, al igual que Luffy, entonces les reta a hacerlo si es que pueden, que demuestren ser merecedores del título de emperador del mar, de ser yonkos, mencionando a raíz de esto primero Law, que manda huevos que tenga que acabar con este monstruo solo para saber más acerca de la historia de este mundo, y luego Kid, que mientras estén vivos deben de luchar con todo lo que tengan, que la van a derrotar aunque mueran en el intento. Sí, ya sé que no debo de emocionarme con el tema de las muertes en One Piece, pero ojito con esa última frase de Kid, en la que deben de derrotar a Big Mom, aunque eso implica que mueran en el intento. Ya sabéis, lo dije en la pasada review, sé cómo es Oda perfectamente con el tema de las muertes, más aún precisamente tras el pasado capítulo, pero ¿qué queréis que os diga? Yo tengo una pequeña esperanza dentro de mí de que efectivamente Kid muera en esta batalla, vaya, tras derrotar a Big Mom, tras cumplir su sueño, que esta batalla le cueste tantísimo desgaste como para que muera en ella. Creo sinceramente que sería un cierre, mejor dicho, de arco de personaje cojonudo, impresionante, buenísimo, puesto que estaría cumpliendo su sueño, un sueño que es complicadísimo de llevar a cabo y moriría por él. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parecería epiquísimo y muy romántico. Y ojito también con lo que dice Big Mom acerca de que demuestren ser merecedores de convertirse en emperadores del mar, en yonkos, puesto que yo sinceramente creía muy fuertemente que una vez Kaido y Big Mom cayesen, que este arco finalizase, vaya, el sistema de los yonkos ya iba a ir desapareciendo. Quizás se mantenía un poco únicamente por Shanks y por Kurohige, aunque fuesen 2 en lugar de 4, pero sinceramente no creía que fuesen a añadir alguno más, porque al fin y al cabo Luffy se va a convertir en el rey de los piratas, así que este sistema de 4 emperadores cuando existe un rey, pues sinceramente poco sentido me parece que tiene. Pero tras haber hecho Big Mom ese comentario, igual sí que llegamos a ver que haya 4 yonkos, que sí, que Kaido y Big Mom muera, pero que suplan sus puestos 2 personajes. Uno, evidentemente, Luffy, y el otro, pues, o Kid o Law. Si Kid sobrevive, creo que sería Kid, y si Kid muere, pues entonces, por narices, supongo que sería Law. Pero bueno, quizás simplemente Oda hace esto para seguir manteniendo la sensación de progreso, como que Luffy ha empezado por ser un donadie, pasó a ser un supernova de la peor generación, ha ido llamando la atención de muchísima gente hasta ser incluso considerado un rival de los emperadores, ser llamado también, aunque no oficialmente por el gobierno mundial, como el quinto emperador, luego ascender a un yonko como tal y por último dejarle ya como rey de los piratas, y ya así cuando llega a ese puesto pues que los yonkos desaparezcan. Quizás resulta que la ruta que decide seguir Oda acaba siendo esta, que sé que es una que muchos de vosotros os esperabais, pero ya os digo que hasta ahora yo creía que no iba a ser el caso, pero tras esa frase de Big Mom, lo tengo bastante más en duda y de hecho diría que ahora mismo sí que veo más posible que cuando se termine este arco, Luffy y otro de los supernovas acaben siendo considerados como yonko. Y lo último a comentar con respecto a este primer frente abierto es acerca de si la última habilidad que Big Mom ha usado es parte de su despertar. Y bueno, si me lleváis siguiendo un buen tiempo ya sabéis que yo todo lo que sea convertirse en una especie de monstruo gigante a través del poder de tu Akuma no Mi lo considero un despertar por diferentes razones que considero que hay a lo largo de toda la obra. Y aunque es cierto que en este caso Big Mom no sufre ningún tipo de cambio más allá pues de hacerse más grande, ella está precisamente por hacerse más grande, por mucha tontería que pueda parecer, yo sí que considero que esta es parte del despertar de Big Mom, lo que me parece bastante gracioso por lo irónico que es, puesto que de normal las Akuma no Mi pues suelen afectar al usuario y su despertar consiste en afectar el exterior, por decirlo de alguna manera, pero claro, como la Soru Soru no Mi de Big Mom de normal afecta a otros, al exterior, entonces su despertar podría ser
que pudiese afectarlo sobre sí mismo, que pudiese usar el poder de su fruta, en este caso con Big Mom, sobre sí misma, para no solo hacerse más grande como lo ha hecho ahora, sino que quizás también para crear las encarnaciones, para haber creado a Napoleón, a Zeus, a Hera y a Prometeo. Quizás estas armas existen gracias al despertar de Big Mom. Tras pensarlo, yo sinceramente creo que sí que es el caso. Al menos lo de tomarse su propia alma sí que considero que lo es. Y lo de Prometeo y todos estos, diría que incluso también. Siguiendo con el capítulo, tras ver a varios soldados de ambos bandos flipar por el tamaño de Big Mom mientras siguen peleando entre ellos en el salón principal y a Yamato decidir que debe de rodar el castillo a través del aposento de la cámara cueva para llegar a la armería al los soldados estar cortándole el paso, nos movemos precisamente a ese aposento, donde Apu, mientras se defiende de 10 Drake y le ataca, le dice que se detenga si acaso se ha vuelto loco, a lo que 10 Drake le responde que su obligación hacia Luffy requiere que termine con él ahora mismo. Además, no debe de suponerle un problema muy grande al ya saber cómo funcionan sus ataques, pasando a explicarlo él mismo, cómo, aunque a primera vista pueda parecer que sus habilidades no tienen ningún tipo de trayectoria, en verdad sí que la tienen al activarlas con la escucha y lanzarlas con la vista, es decir, hacia donde él mismo mira. Explicación que 10 Drake parece haberla clavado al Apu gritarle que deje de revelarlo a los 4 vientos, para luego añadir que en verdad eso da igual, que la verdadera razón por la cual está en peligro es por los Numbers. Cuando de repente vemos a Yamato aparecer en el aposento tras derribar la puerta con su kanabo, preguntando a los dos supernovas mientras sigue avanzando sin detenerse ni un solo segundo qué es lo que está haciendo un Tobiropo y un informador juntos, a lo que Apu, tras deducir que Yamato es enemigo de Kaido y que por lo tanto le vendría mejor como aliado que el inútil de 10 Drake, le responde que tiene una información muy útil que seguro que le interesaría saber, respondiéndole de vuelta al hijo de Kaido que tiene prisa y que ha cortado todo lazo con su padre, así que ya no están en el mismo bando, a lo que Apu le responde de vuelta que si es el caso entonces es aún mejor, pero sin dar tiempo a nadie para explayarse y tras ver al Number 2 a Fuga fijarse bien en él, Yamato salta sobre 10 Drake con su kanabo diciéndole que no intente detenerle, a lo que el Supernova mientras intenta defenderse le responde que espere, que él tampoco tiene nada que ver con Kaido, respondiéndole de vuelta a Yamato tras haber roto la puerta de la salida con su cuerpo y dejarle derribado en el suelo, aunque no muy dañado, que entonces lo siente pero que tiene mucha prisa, ya que tanto Nigashima como la capital de la flor están en grave peligro, pasando en ese momento el Number 2 Fuga a romper la pared entera de la cámara cueva para empezar a seguir a Yamato, quien se da cuenta pero decide ignorarlo, al contrario que Apu, quien decide seguir a Fuga acompañado de los otros dos Numbers, el 1 y el 3, Invi y Zanki, terminando este frente abierto con 10 Drake diciéndole a Apu que no va a permitir que huya de él. Ojito con la teoría que comentamos la semana pasada en la review, la que muchos de vosotros me comentasteis tanto por Twitter como por los comentarios de YouTube. Ojito con que estos 3 Numbers no sean Shimotsuki Ushimaru más sus 2 compañeros, aquellos que estuvieron en la cueva en la que Kaido también encerró a Yamato, básicamente con los que Yamato leyó la bitácora de Oden. Mucho ojito con esta teoría porque tras este capítulo tiene aún más sentido, porque al fin y al cabo Fuga, el Number 2, quien se ha fijado en Yamato, quien como que se ha dado cuenta algo acerca de Yamato y ha comenzado a seguirle, es quien en teoría sería el Number pues representante, por decirlo de alguna manera, de Shimotsuki Ushimaru, quien a su vez en teoría o muy posiblemente, supuestamente, es el padre de Zoro. Ojito con esta teoría porque como acabe dándose la cantidad de revelaciones mezcladas con relaciones que va a haber de repente para muchos personajes, puede acabar siendo muy pero que muy interesante, sobre todo si se acaba incluyendo algún elemento en relación a los Numbers. Creo que ahí puede estar la clave, más allá evidentemente de la parte de Zoro y de su padre. Una vez más, mucho ojito con que esta teoría no se acabe volviendo cierta, que cada vez tiene más papeles para conseguirlo. Volviendo con el capítulo, de manera muy breve nos movemos a la segunda planta del castillo, donde varios Minks se están enfrentando a los miembros del CP0 mientras Brook y Robin huyen de ellos, confirmándole en la segunda al primero que efectivamente esos mismos agentes estuvieron en Dressrosa, pero que además dentro del CP0, el mejor grupo de entre los Typer Paul, aquellos que llevan máscara están a otro nivel.
momento exacto en el que parece ser el líder de los miembros que están en Wano usa el Zoru para, supongo, acercarse a los dos Mugiwaras, y digo supongo porque antes de ver cómo continúa este frente, Oda decide cortarnos el grifo y cambia a otro frente abierto. Pero antes de centrarnos en este nuevo frente abierto, quiero comentar el detalle que Robin ha mencionado en el actual, en este muy breve frente abierto, el de que los miembros del CP0 que poseen una máscara son los más poderosos dentro de este grupo, dentro de esta organización, lo que desde luego que es bastante curioso si tenemos en cuenta que desde que Rob Lucci apareció tras el time skip, en Dressrosa juraría que en ningún solo momento le hemos visto poseer una máscara, tener puesta una máscara, cuando él ha estado incluso al lado de gente que sí que poseía una máscara. Esto en teoría debería de significar que Lucci no es tan fuerte como estos miembros del CP0, pero sinceramente yo no estaría tan seguro de esto, puesto que Sandman, un japonés que sabe muchísimo de One Piece, compartió ayer por Twitter que mientras que antes del time skip Lucci se refería a Spandam como con un lenguaje apropiado, como de superior, tras el time skip, el pasado capítulo, vaya, o el anterior, Lucci no se estaba refiriendo a este miembro del CP0 con el mismo respeto con el que lo hacía a Spandam. Es decir, eso da a entender que están en un rango similar, si no es que directamente el mismo. Y también hay que recordar que creo que fue en la película One Piece Film Gold, en Stampede creo que no, pero en One Piece Film Gold juraría que sí, Rob Lucci apareció con máscara, y aunque es cierto que los eventos que ocurren en las películas no son canon, lo que sí que es canon son las cosas que se nos mencionan en esta, y un pequeño detalle como ese sinceramente me sorprendería mucho que no fuese una pista para nosotros saber que Lucci sí que pertenece a este grupo, aunque pudiese no parecerlo. Con grupo me refiero al grupo de élite, es decir, que es de los más fuertes dentro del CP0. La cuestión es por qué narices Oda no lo ha querido enseñar en ni un solo momento en el manga. Si acaso se lo está guardando para después revelarnos que efectivamente Rob Lucci no solo fue el más fuerte dentro del CP9, sino que también es de los más fuertes dentro del CP0, o si acaso, quizás, quién sabe, ha cambiado de opinión en este tiempo y no quiere que Rob Lucci sea de los más fuertes dentro del CP0. Pero bueno, me extraña bastante por lo de cómo se hablaba con el otro miembro del CP0 que sí tenía máscara. Así que yo sinceramente sí que creo que debe de ser la élite dentro de este grupo, que sí que debe de poseer una máscara, aunque todavía no se la hayamos visto. Y otro tema que considero muy importante, del que se debe hablar a raíz de este muy breve frente abierto, es qué narices va a pasar ahora con el CP0 Robin y Brook, puesto que ahora mismo es el momento en el que más cerca están de acercarse a las dos Mugiwaras y por lo tanto de acabar capturando a Robin. Sinceramente creo que Robin no va a hacer mucho, puesto que ella misma ya ha tenido su momento de brillar en este arco, y entiendo que debe de estar muy agotada, que no le deben de quedar muchas energías tras haber usado esa transformación demoníaca, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, si va a tener enfrente a la élite, casi a la mayor élite del gobierno mundial, pues no creo que pueda tener, no le quede la fuerza suficiente como para acabar con uno de ellos. En cambio, Brook, teniendo en cuenta que todavía falta su momento de brillar, sí que creo que va a llegar a enfrentarles y sí que creo que va a estar defendiendo a Robin durante bastante tiempo, pero como mucho creo que va a acabar derrotando a uno de ellos, y dudo que sea el jefecillo de este grupo que lleva en Wano un buen tiempo, sino que quizás es el otro, el que es un poquito más alargado. Por lo tanto, creo que sí, que el CP0 va a acabar llevándose a Robin, pero no de manera definitiva. Creo que para meternos un poquito de tensión en el cuerpo, así que va a hacer que el CP0 capture a Robin y que parezca que se la lleven fuera de Wano y por lo tanto a Mari y Yoa. Pero creo que cuando estén saliendo van a aparecer sus rivales definitivos, y no creo
que sean los miembros del ejército revolucionario, porque aunque hasta ahora sí que pueda parecer que son rivales directos, y de hecho incluso diría que lo son, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los revolucionarios, pues sinceramente me cuesta creer bastante que aparezca alguno de ellos, pero creo que quienes les enfrentarán serán sus otros rivales más directos, y vosotros preguntaréis, ¿quién narices son si no son los revolucionarios? Pues sabiendo que otra manera de referirse al CP0 es Cyberpol Aegis0, que Aegis significa escudo y que es una organización secreta bajo el gobierno mundial, y que a su vez existe una organización secreta dentro de la marina llamada Sword, es decir, espada, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece que esa organización ha sido creada, entre muchas otras razones, también sobre todo para enfrentar al CP0, para evitar cosas malvadas que el gobierno mundial quiere llevar a cabo, como lo sería secuestrar a alguien por el conocimiento que puede llegar a tener. Además, teniendo en cuenta que Kobe y Diet Drake pertenecen a esta organización y que ambos, se podría decir que sí, están a favor de Luffy, pues considero que tiene bastante sentido que la organización a la que pertenecen, aunque sean miembros de la marina, sí que quieran echarle una mano a Luffy, por lo tanto evitar que Robin sea secuestrada por los miembros del CP0. Ahora, ¿quién enfrentará a estos miembros del CP0? ¿Lo hará Kobe? Podría ser, pero aunque Kobe me guste mucho, sinceramente espero que sea otro personaje que ya conocemos, que no está confirmado que sea parte de Sword, pero que yo personalmente, como ya he mencionado en anteriores ocasiones, sí que creo que lo es. Y ese personaje es Aokiji. Como os comenté en la review de hace un par de capítulos, considero que tiene bastantes papeletas de aparecer en esta guerra enorme que se está montando en Wano, y que sea una vez más quien le eche una mano a Robin cuando debía de ser, en teoría, capturada por el gobierno mundial. Continuando con el capítulo, nos movemos al Distrito Rojo dentro del castillo de Kaido, donde varias geishas procedentes de la capital de la flor están acusando a Sanji de haber golpeado a una de ellas, a una de las más jóvenes además, siendo él en teoría parte de la armada de Wano, confirmándoles el cocinero que así es, que pertenece a la armada de Wano, pero negando haberle hecho algo a la joven, lo que las otras chicas no se creen en lo absoluto al ser él el único que estaba afuera, pasando a obligarle a salir de la habitación, lanzándole diferentes objetos y diciéndole que están ahí escondidas en busca de algo de seguridad. Cuando de repente Queen aparece frente a Sanji, a quien el cocinero parece ignorar por completo al estar pensando en si de verdad ha podido golpear a una mujer cuando esa es la única cosa que nunca jamás podría hacer, mientras recuerda cómo sus hermanos golpearon a una de las cocineras del Yerma, intentando a partir de ese evento recordar paso a paso qué es lo que ha ocurrido de verdad según él, empezando por decir que sabe que estaba corriendo sin dirección alguna, muy absorto en sus pensamientos, hasta que se encontró con la chica, quien le explicó quién era y le pidió que le dejase ir, pero justo en el siguiente instante fue golpeada por el aire y empezó a sangrar mucho mientras le miraba con sus ojos llenos de temor, llegando por lo tanto a la conclusión de que en verdad sí fue él quien le golpeó, o eso es lo que yo me imagino que Sanji piensa, puesto que él en verdad no dice nada, pero los puntos suspensivos de su bocadillo y su rostro de decepción es lo que me hace pensar que así es. Sin todavía dirigirle una sola palabra a Queen, aunque ahora sí, notando su presencia al ponerse frente a él, sigue pensando esta vez acerca de qué preferiría Luffy o qué es lo que le resultaría más útil para que se convirtiese en el rey de los piratas, el Sanji de siempre que se vuelve un completo inútil si tiene que enfrentar a una mujer, o un cruel, frío, desalmado guerrero de la ciencia que podría reventar a monstruos como Queen cuando se lo ordenase, para terminar por decirse a sí mismo que no sabe lo que pasará, pero que allá va, empezando ahora sí a hablarle a Queen, diciéndole que ha tomado una decisión mientras saca el bote del traje del Yerma, emocionándose el comandante de Kaido muchísimo por ello, aunque quizás antes de la cuenta, puesto que el Mugiwara, mientras lo lanza al suelo, dice que debe de asumir que ha sido el traje lo que ha hecho que la ciencia que estaba en su cuerpo se despertase y se activase de alguna manera, algo de lo que a estas alturas ya no puede hacer nada, pero lo que sí que puede decir ahora es que se niega a seguir ese camino, momento en el que
pisa fuertemente el bote hasta el punto de explotarlo, añadiendo que no piensa convertirse en un soldado del Yerma, lo que Queen por supuesto considera un desperdicio. Llegando así a la recta final del capítulo, empezando con Sanji diciéndose a sí mismo que hasta siempre Yerma, hasta siempre baño de mujeres, pero esta es una pelea que debe de ganar por sí mismo, para pasar a llamar por Denden Mushi a Zoro, quien ni siquiera sabía que el cocinero le había escondido uno de estos comunicadores en su obi por si terminaba moribundo en algún lugar perdido, enrabiándose por ello un poco el espadachín diciéndole al cocinero que no le pidió ayuda, pero en lugar de seguir con la típica discusión de siempre, Sanji le dice que solo le tomará un momento lo que le quiere comentar, que van a derrotar a los piratas bestias pronto, pero que una vez lo logren, si no está en sus cabales, si ha dejado de ser él mismo, quiere que le mate. Petición que pilla un poco por sorpresa, pero que rápidamente Zoro decide aceptar, diciendo que vale, que le matará tal y como se lo ha pedido, signifique eso lo que signifique. Además, gracias a esto, ahora tiene algo interesante que le depara tras esta batalla, así que en ese caso más vale que no muera antes de ello, terminando la llamada con Sanji agradeciéndole. Y con Sanji de repente volviéndose invisible, activando el Diable Jump y usando el Hell Memories, golpea tan fuertemente a Queen que le hace salir volando imbuido en llamas, acabando así este tan buen capítulo. Mirad que es lo mismo de siempre. Bueno, a ver, de siempre tampoco, porque al fin y al cabo este tipo de discursos o conversaciones de este estilo no son tan habituales entre estos dos personajes. Pero joder, qué guapa ha estado la conversación que han tenido Zoro y Sanji, todo lo que hay implícito detrás de cada una de las palabras, como Zoro no es sincero en ni un solo momento, de la misma manera en la que Sanji muchas veces no ha sido sincero en ni un solo momento con respecto a preocuparse por Zoro, y cómo aún así este sí que se preocupa por él, por el hecho de al fin y al cabo decidir llevar a cabo lo que él mismo le pide, pero además cómo le respeta hasta el punto de considerar que es más interesante matar a Sanji que derrotar a King, como él mismo comenta o da a entender al decir que ahora tiene algo interesante que esperar tras finalizar el enfrentamiento que tiene entre manos ahora mismo. Esos pequeños detalles dan mucha profundidad a la relación que tienen estos dos personajes de sí, constantemente muchísimos enfrentamientos, pero a su vez de gran respeto. Eso sí, también os digo que espero que el hecho de la promesa de matarle, aunque evidentemente es bastante obvio que no le va a matar, sería sorprendente creo que para absolutamente todo el mundo si llegase a ocurrir, solo esa propuesta acabe llegando a algún tipo de puerto significativo, que no se quede únicamente en esta conversación tan guapa como he explicado, o en una promesa para intentar meter un poquito de tensión a la situación en la que Sanji se encuentre, sino que de verdad acabe teniendo algún valor para el personaje de Sanji, y sinceramente espero que lo tenga, ya no solo por el calibre que tiene esa promesa, sino que también porque si alguna pequeña pega le tengo que poner a este capítulo es que pese a que el desarrollo de Sanji, la decisión que toma y todo eso, sí que me resulta bastante satisfactoria, he echado en falta un poquito de emoción, y creo que esa emoción la podemos encontrar en esa situación futura, porque al fin y al cabo, aunque sí que hemos visto a Sanji tomar una decisión y por lo tanto desarrollarse, si le ha comentado eso a Zoro, huele a que todavía hay algo más detrás, a que Sanji continúa con ese miedo a convertirse en un desalmado y por lo tanto a seguir desarrollándose. Sigo esperando a lo que he comentado en anteriores capítulos, que Zoro o Chopper le hagan abrir los ojos y le hagan ver que ser un monstruo, como parece ser considerárselo a sí mismo, no es algo que esté mal, y que van a hacer todo lo posible para ayudarle para no acabar como sus hermanos. Lo que también hay que tener en cuenta que no sería una locura, puesto aunque se nos mencione como que es algo científico
Y de hecho, si os fijáis en este capítulo, yo no me di cuenta, pero muchos de vosotros me lo comentasteis, la ceja de Sanji como que ha cambiado de sitio para ser tal y como la tienen sus hermanos. Creo que no es algo como completamente... A ver, lógica no es la palabra, como que tiene que ser definitivo, sí o sí, es decir, que el hecho de que sus hermanos sean así, como que en teoría no tengan sentimientos, no creo que sea una regla que siempre se pueda mantener, sino que creo que pueden ser educados para realmente sí acabar teniendo sentimientos, porque al fin y al cabo, si recordáis el arco de Whole Cake, había momentos un poco extraños en el que aunque nos vendían que los hermanos de Sanji no tenían sentimientos, en verdad sí que los tenían. De hecho, incluso hubo momentos en los que se llegaron a preocupar por Sanji. Así que a mí me da la sensación de que Sanji sí que puede acabar obteniendo estas capacidades, por llamarlo de alguna manera, de su familia. De hecho, es que hemos visto cómo ha usado la invisibilidad, y si algunos os preguntáis por qué digo que es invisibilidad en lugar de velocidad por el Zoru, es porque, como he leído en Twitter, no sé muy bien de quién, Oda usa la misma onomatopeya que usó para cuando Shiryu se volvió invisible. Por lo tanto, es casi seguro que eso es invisibilidad y no velocidad. Así que creo eso, que Sanji sí que va a adquirir estas capacidades, las va a mantener en sí mismo, las va a mantener despiertas por siempre, por decirlo de alguna manera, pero aún así va a conseguir siendo un personaje tan emocional como creo yo que lo ha sido siempre. Así que espero con muchas ganas ese momento, eso que se va a dar en teoría una vez finalicen sus enfrentamientos contra King y contra Queen. De hecho, os voy a ser sincero, ahora mismo tengo muchas más ganas de ver eso, de saber cómo narices se va a desarrollar, que ver los enfrentamientos de estos dos contra los respectivos comandantes de Kaido, que bueno, igualmente seguro que van a ser espectaculares. Por cierto, algo que también me gustaría bastante que llegase a ocurrir en este momento de después que os estoy comentando, es que Zoro y Sanji se llamasen de su nombre entre ellos. Porque, bueno, por si no lo sabéis, entre sí, o bueno, al menos Zoro a Sanji, Sanji a Zoro no estoy del todo seguro, pero Zoro a Sanji juraría que sí, nunca se han referido por su propio nombre. Y creo que sería un momentazo que, para acercarse a Sanji, para hacerle ver que está bien tal y como está, le llamase por su propio nombre. Porque al fin y al cabo, eso es cercanía, ¿sabéis? Y siendo algo que no ha ocurrido nunca jamás en toda la serie, que no sería raro que fuese una de esas cosas que Oda tiene planeadas desde hace un montón de tiempo, creo sinceramente que pegaría muy muy fuerte, que desde luego que sería muy muy emocional. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. No he llegado a comentar qué creo que ha ocurrido realmente con el tema de la mujer y Sanji, porque es que sinceramente no lo tengo nada claro. He visto a gente que me ha comentado que puede ser que realmente Sanji sí que la haya golpeado, pero simplemente porque se hayan chocado y ya está. Pero no me encaja mucho con el tema de cómo Sanji ha analizado la situación y el tema del viento, pero aún así el tema del viento, pero que Sanji como que no se haya dado... Es que no sé, es como muy raro todo, no llego a tener una clara respuesta para ese tema. Así que ya sabéis que si vosotros tenéis alguna idea, estáis más que bienvenidos para compartirlo en los comentarios. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DeviantArt de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!